Muy buenos días, tardes y noches, aquel que lo escuche. Somos el grupo 6 de la clase de Historia del Perú del siglo XX en la UPC, ciclo 2026-1. Nuestro proyecto final va a tratar sobre la intervención estatal en el Perú dentro de los años 1970 a 75 para el sector laboral. A principios de la década de 1970, el Perú vivió un quiebre histórico, el cual significaría un gran cambio en su rumbo social y político. Bajo el golpe de Estado en el año 68, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, liderado por Juan Velasco Alvarado, tomó el poder con una decisión clara y radical: desmantelar de raíz el viejo orden oligárquico que había gobernado el país por décadas. En este escenario de profundos cambios durante los años 70 y 75, el Perú se convirtió en testigo de una intervención como nunca se había visto del Estado dentro del aspecto laboral. Para el régimen militar, el trabajo dejó de ser una simple variable económica, para ser el motor principal de su promesa de justicia social y repartición de riquezas. De esta manera, el Estado dejó atrás su rol de árbitro pasivo, tomando las riendas de las relaciones laborales de nuestro país, rediseñándolas en leyes e instituciones sin precedentes. Esta ambiciosa intervención estatal cobró vida a través de reformas estructurales que buscaban dar equilibrio entre el capital y el trabajo. Dos de las medidas más emblemáticas de este periodo fue la promulgación de la Ley Estatal 18471 en 1970, que puso un freno drástico a los despidos injustificados y la creación de la comunidad industrial. Un modelo sumamente audaz que les daba a los obreros voz, voto, participación en las utilidades y propiedad de las empresas. A palabras de los historiadores Contreras y Cueto, el Estado no buscaba alinearse con propaganda comunista, sino edificar un capitalismo de Estado, bajo un estricto control militar que modernizara las estructuras del país. Con este dirigismo de corte corporativista, el régimen perseguía un doble objetivo: aplacar la intensa conflictividad social de los años 60, retrasando la fuerza de los sindicatos laborales, principalmente representados por el APRA, y a la vez integrar la clase trabajadora dentro de un nuevo proyecto del Estado. No obstante, esta extensa tutela gubernamental no tardó en despertar dudas y conflictos dentro de ambos extremos, chocando tanto con un empresariado que temía por su futuro de propiedad privada, como con los sindicatos más radicales que rechazaban la intervención de los militares en sus luchas. A partir de estas premisas, este proyecto analizará el alcance, las contradicciones y el impacto del tema estudiado. En consecuencia, para analizar el impacto del tema estudiado, se expondrá la información que hemos recabado a través de las clases, las fuentes y además de las entrevistas que hemos realizado a personas que vivieron durante la época estudiada. Pero, ¿cómo se originó todo esto? Para comenzar, la radical intervención del Estado peruano en el sector laboral entre el 70 y el 75 respondió a una profunda crisis estructural que combinaba la urgencia política con una flagrante injusticia social. Hasta finales de la década del 60, el Perú operaba bajo un modelo económico primario exportador, donde las masas trabajadoras operaban bajo situaciones de alta precariedad, bajos salarios y una clara ausencia de los derechos fundamentales. Esta exclusión histórica alimentaba una ola creciente de conflictividad social, movilizaciones campesinas y huelgas sindicales que amenazaban a la estabilidad del país. Ante este panorama, el gobierno, influenciado por las doctrinas de seguridad del CAEM, diagnosticó que la flagrante desigualdad y la vulnerabilidad de la clase obrera constituían un grupo de cultivo para las insurgencias subversivas de la corte comunista. Por ende, para los militares, la justicia social no era solamente un orden ético, sino una condición indispensable para la seguridad nacional. Asimismo, el régimen buscaba restar legitimidad a los partidos políticos tradicionales, especialmente el APRA, que controlaba las principales centrales sindicales. De este modo, la intervención estatal en el trabajo nació de la necesidad de este modo, la intervención estatal en el trabajo nació de la necesidad de neutralizar la influencia partidaria en las fábricas, dinamizar el mercado interno mediante la redistribución de los ingresos y fundamentalmente legitimar el proyecto autoritario y corporativista de Velasco Alvarado como único y verdadero defensor de los intereses del proletariado peruano. Al evaluar el impacto histórico, consideramos que la forma en la que el Estado enfrentó este problema no fue la adecuada. Si bien el régimen de que Velasco tuvo la intención correcta de saldar una deuda histórica de justicia social, erró profundamente en el método. Al imponer un dirigismo corporativista tan radical, el Estado anuló la autonomía de la sociedad civil y ahogó la economía formal, la estabilidad laboral absoluta y la congestión obrera obligatoria no se negociaron, se decretaron. Esto gatilló consecuencias destructivas. El sector privado reaccionó con una agresividad de huelgas, de inversiones que paralizó modernización de las fábricas. Además, en lugar de solucionar la precariedad, la extrema rigidez normativa sembró el origen del subempleo y la informalidad comercial a largo plazo, ya que las empresas dejaron de contratar formalmente por temor a que no puedan realizar despidos justificados. El remedio terminó agravando la enfermedad estructural del país. Frente a este escenario,
Nuestra propuesta de solución alternativa ha sido implementar un modelo de concertación social progresivo en lugar de una imposición militar vertical. Esto habría implicado diálogo tripartito real y incentivos en lugar de obligatoriedad. En conclusión, una transición consensuada técnica habría garantizado los derechos laborales de las masas obreras sin destruir la confianza macroeconómica, evitando el colapso final del 1975. Muy buenas noches. Agradezco su disposición para compartir sus conocimientos y experiencias sobre la intervención estatal en el Perú durante el periodo del año 1970 y 1975. A continuación, en base a su experiencia, ¿usted cómo describiría las principales medidas de intervención estatal aplicadas en el Perú entre el año 1970 y 1975? Bueno, en la experiencia vivida en esos tiempos era un niño todavía, de 2, 3 años a 5 años, digamos, pero tengo el conocimiento claro y preciso de lo que ocurrió en ese tiempo, ¿no? En esa época. Y me parece que la intervención del Estado en la economía, en la educación, fue positivo porque se pudo apoyar directamente a, a lo que es educación, se pudo invertir en educación, se pudo invertir en colegios, se pudieron invertir también en el sueldo de los profesores y en su capacitación. Eso es con respecto a la educación. Con respecto a la economía, bueno, se dieron medidas, normas que facilitaron a los trabajadores. Por ejemplo, ¿no? En ese tiempo había creación de sindicatos por el cual el trabajador, apoyado al sindicato, podía exigir sus derechos, ¿no? Como última pregunta sería, en base a su perspectiva, ¿qué impacto, o bueno, quizá aparte de lo que es la educación y la economía, también se vio lo que es la reforma agraria? ¿Usted cree que tuvo un impacto positivo o negativo? Se tuvo buenas ideas, pero no se plasmaron en la práctica. Incluso se creó el Banco Agrario. El Banco Agrario se creó, pero no tuvo el alcance realmente, el cual para lo que fue creado, ¿no? Se supone que si se creó un banco para que ayude a la agricultura, tuvo que llegar a costa, sierra y selva, pero bueno, no fue así y ese fue el punto débil en el cual no se pudo desarrollar tanto la agricultura. Buenos días. Para analizar la intervención estatal de la dictadura de Velasco Alvarado entre 69 y 75, vamos a contar con el testimonio directo de mi abuelo, el ingeniero Julián Barra Catacora, que actualmente es militante aprista y, si no me equivoco, llegó hasta ser funcionario del gobierno de Velasco, ¿es correcto? Es correcto. Entendido. Entonces, empecemos. Abuelo, para empezar un poco, ¿cómo describirías el ambiente que se respiraba en el país cuando Velasco tomó el poder? Te comento, siempre en todos los gobiernos no se pueden satisfacer las necesidades de la inmensa mayoría y entonces siempre hay un gran sector descontento. En la revolución que se llamó de Plan Inca de Velasco Alvarado se aplicó la reforma agraria y se hizo una reestructuración de los latifundios en beneficio de las personas que allí trabajaban. Bajo el lema de que el patrón no comerá más de tu pobreza, prácticamente desorganizaron lo que venía funcionando de mucho tiempo. Y en esos casos siempre ocurre una secuela de problemas que van contra la propia producción y la calidad. Conozco la experiencia de la pesca porque estaba monopolizada, porque pocas personas se enriquecían con un recurso natural como era anchoveta. Entonces estos grandes volúmenes parecía que podían ser manejados y distribuidas la riqueza por el Estado y se nacionalizó la pesquería y se creó el Ministerio de Pesquería y se crearon las empresas públicas, la EPCHAP, que se ha conocido después como Pesca Perú hasta su extinción. ¿Cómo consideras que la política del gobierno en el sentido de estatizar sectores clave? Podría no haber sido beneficioso, no necesariamente la estatización es buena, pero en ese momento era necesaria ante el escándalo de la pérdida de la página 11 en el contrato internacional que tenía el Perú con la International Petroleum Company americana. Ujú. Esa página 11 justificó el golpe porque el petróleo es un recurso natural muy importante. Estratégico. No había otro camino para resolver semejante escándalo. O sea, la democracia le dio, digamos, los elementos para que los militares intervengan. Entonces, no necesariamente puedo calificar de que si fue beneficioso, de repente fue oportuno.
porque después ya se modificaron las cosas, ya que por intervención también de los Estados Unidos, la influencia y la presión hizo que el segundo golpe de Morales Bermúdez quisiera retornar a la democracia y ya se empiezan a esclarecer también las motivaciones que se tuvo.